Me llamo Alejandro y esta historia ocurrió hace poco, una noche cualquiera, cuando regresaba a pie de casa de mi primo, en Valle de Aragón. Nunca he sido muy fan de caminar de noche, pero esa vez no tenía opción. Se me fue el último Mejibus y no traía para el taxi. Solo me quedaba caminar hasta la estación Plaza Aragón del metro, lo cual no me preocupaba tanto. La zona no es tan peligrosa, al menos no en apariencia. Eran más o menos las 9:30 de la noche. El ambiente estaba fresco, el cielo despejado y las calles, aunque algo solas, seguían iluminadas por los postes naranjas que titilan como si fueran a morirse de un segundo a otro. Caminaba sobre la avenida central, pasando por locales cerrados, casas de 2 pisos y autos estacionados en fila, como cualquier calle del oriente mexiquense. Fue cuando llegué a la esquina de la calle 5 que lo noté. Un sedán gris, sin placas, detenido al otro lado del crucero. No me pareció raro al principio, hay cientos de autos así en todo el Estado de México, más si son recién comprados o robados. Pero algo me hizo voltear de nuevo. El coche encendió lentamente sus luces bajas cuando crucé y comenzó a avanzar. Muy despacio, demasiado. Seguí caminando y el auto también lo hizo, a mi ritmo. Intenté no prestarle atención. Pensé que quizás solo estaba esperando a alguien. Crucé otra calle, luego otra más. Miré discretamente por el rabillo del ojo y el coche seguía allí, a unos 15 metros detrás, sin acelerar, sin tocar el claxon, sin adelantarme, solo siguiéndome, manteniendo la misma distancia. Me metí a una calle transversal, de esas estrechas donde apenas cabe un coche, y comencé a caminar un poco más rápido. El sonido de las llantas sobre el asfalto me hizo girar la cabeza. El sedán dobló también. A esa hora, por esa calle, no había tránsito ni lógica para que alguien más anduviera por ahí. Ya no era coincidencia. Me detuve junto a un poste, fingiendo revisar mi celular. El auto frenó también, a lo lejos. Sus luces me apuntaban directo a la espalda, pero no podía ver a través del parabrisas. Los cristales estaban polarizados, no se veía ni una silueta adentro. Esperé unos segundos. Nada. El motor seguía encendido, con ese ronroneo grave que parecía respirar por sí solo. Sentí la piel del cuello tensarse, los latidos en la garganta. Di media vuelta, fingiendo regresar sobre mis pasos, y el coche arrancó de nuevo, lento, calmado. Volví a caminar, esta vez más rápido. Giré a la derecha, luego otra vez. Cada vuelta, el coche la tomaba también. Nunca aceleraba, nunca me alcanzaba. Solo se aseguraba de seguirme. Pensé en pedir ayuda, pero no había nadie en las calles. Ni un Oxxo abierto, ni un señor paseando a su perro, ni un borracho. Solo yo, y ese coche sin placas que parecía conocer cada paso que iba a dar antes de que lo diera. Aceleré el paso. Empecé a correr, no a toda velocidad, pero lo suficiente para dejarlo atrás si realmente no me estuviera siguiendo. Crucé por un callejón entre 2 casas y salí a una avenida más grande, Avenida R1, justo donde hay una tienda Electra. Por un momento, creí que lo había perdido. Me asomé. Nada. Me quedé parado unos segundos, respirando, y entonces escuché el motor. Venía por la lateral, aún sin prisa, como si supiera exactamente hacia dónde iba, como si no tuviera que buscarme, como si me conociera. Crucé corriendo hacia la otra acera y me metí en un estacionamiento vacío, de esos donde durante el día hay venta de coches usados. Me escondí entre 2 camionetas. Desde allí, lo vi pasar. El coche gris, esta vez más cerca. No llevaba placas, ni delante ni detrás. Los cristales estaban tan oscuros que no se veía nada del interior. Pero cuando pasó frente a mí, frenó apenas unos segundos. No bajó nadie, no se abrió ninguna puerta, pero el auto giró lentamente el volante y se estacionó, unos 20 metros adelante. Apagó los faros y esperó. Me quedé agazapado entre las camionetas sin saber qué hacer. No tenía saldo, mi celular estaba muriendo. Intenté abrir WhatsApp, pero no cargaba, solo tenía un 1%. Marqué a mi primo, 1 vez, 2, nada. Llamé al número de emergencias, entró. Pero justo cuando escuché el primer tono, el celular se apagó. Me tragué las maldiciones. No podía quedarme ahí toda la noche. Era un estacionamiento sin cámaras. No sabía si el tipo me veía o no, pero algo en su inmovilidad me asustaba más que si hubiera salido del coche con un arma. Porque no se movía, no hacía nada, solo esperaba. Tomé una decisión. Salí corriendo, no hacia la calle,
Me metí por una reja rota del estacionamiento hacia el patio trasero de una construcción. Me raspé con una varilla, pero seguí. Brinqué un muro bajo, pasé por un taller mecánico cerrado y terminé en una calle polvorienta. Corrí sin mirar atrás, sin pensar, sin detenerme, hasta que vi una panadería iluminada. Entré jadeando, con las manos sudadas y la garganta seca. Un señor viejo estaba atrás del mostrador. Me miró con desconfianza. ¿Todo bien, joven? Me siguen, dije sin más. Un carro gris, sin placas. El señor frunció el ceño. ¿Qué carro? Me asomé por la ventana. Nada, ni luces, ni motor, solo la calle vacía. Compré un pan de dulce solo para quedarme un rato. Me senté junto a la ventana, esperando que apareciera. Estuve ahí como 20 minutos. Nada. El señor comenzó a barrer, dándome a entender que ya iba a cerrar. Le pedí usar el baño, me dio permiso. Llamé a mi primo desde ahí. Contestó. «Wey, ¿dónde estás? ¿Ya llegaste?» Le conté todo, entrecortado. «No mames, ¿estás seguro? ¿No era Uber?» «No, no pedí ninguno. Espérame, voy para allá. ¿Dónde estás?» Le di la dirección de la panadería. Colgamos. 5 minutos después, ya en la banqueta esperando, el coche gris apareció de nuevo. Esta vez por otra calle. Giró lentamente hacia donde estaba. Me paralicé. El coche se detuvo a unos metros. No podía ver quién estaba adentro, pero esta vez bajó el cristal del copiloto. Lo que vi fue peor que un arma. Era una cámara. Una de esas grandes, de las viejas, con lente enorme. Y una mano, enguantada, la sostenía y me apuntaba con ella. Solo me tomó una foto, una sola. Luego subieron el cristal y el coche se fue. No aceleró, no hizo ruido, simplemente se perdió entre las calles. Cuando mi primo llegó, me encontró sentado en la banqueta, con la mirada perdida. No quise hablar, solo le pedí que me llevara a su casa. No dormí esa noche, ni la siguiente. Fui a la policía, no les importó. Les enseñé el recorrido en Google Maps. Me dijeron que no podían hacer nada sin una placa. ¿Seguro que no era alguien que conoces?, me preguntaron. Estoy seguro. Me cambié de casa unas semanas después. Dejé de caminar solo de noche. Dejé de tomar transporte público si era muy tarde. Y cada vez que veo un auto gris sin placas, algo dentro de mí se congela. Porque esa cámara, esa fotografía, nunca supe para qué era. Pero sé que alguien allá afuera tiene mi cara guardada y algún día va a hacer algo con ella. No sé si fue el hambre, el cansancio o el simple instinto de rutina, pero esa noche cometí un error que me pudo haber costado la vida. Era jueves, pasaban de las 10:30 cuando terminé mi última entrega de reparto. Había estado dando vueltas todo el día entre Naucalpan y Tlalnepantla, y lo único que quería era llegar a mi casa, darme un baño y echarme un taco en el camino. Pero como siempre, mi moto traía el tanque en la reserva. Me desvié unos minutos por la avenida Gustavo Vaz para cargar gasolina en una estación de esas que parecen estar a punto de cerrar, donde solo hay un despachador de mala gana y un perro flaco que duerme cerca de las bombas. A unos metros de la gasolinera hay un Oxxo, no uno bonito ni nuevo, de esos remodelados con pantallas y luces, no. Uno viejo, mal pintado, con la fachada desgastada por el sol y los grafitis. Ya había parado ahí varias veces, por cigarros o un sándwich de microondas. Ese día entré por una torta de pierna empacada y una coca fría. Eran casi las 11 cuando salí con la bolsa de plástico en la mano, la chaqueta todavía húmeda del sudor y el aire denso de esa zona industrial pegándose en la cara. Caminé sin apuro hacia donde había dejado mi moto, junto a una luminaria que parpadeaba. Entonces los vi. 2 tipos estaban junto a mi moto. Uno, alto y flaco, con una gorra de los Pumas y una chamarra de mezclilla vieja, la observaba como quien ve un juguete nuevo. El otro, más chaparro, moreno, con un tatuaje en el cuello y las manos en los bolsillos, se inclinaba como revisando la placa. No tengo una moto del año, pero es mía. Una Itálica seminueva que me costó meses pagar, con su caja de reparto atrás, toda rayada ya, pero todavía aguantadora. Y esos cabrones no estaban ahí por curiosidad. Me detuve en seco, a unos 5 metros. El flaco fue el primero en notar que los veía. Me clavó los ojos, sonrió, una sonrisa rota, ladeada, y luego le dijo algo al otro, en voz baja. El chaparro volteó, no se movieron. Se quedaron ahí, uno a cada lado de la moto, como esperándome.
Mi primer pensamiento fue que querían robarla. El segundo, que ya me habían visto. El tercero, que si me acercaba, no saldría bien librado. Me miré alrededor. No había nadie, ni un carro pasando. La gasolinera estaba en silencio, el Oxxo también. Sentí esa tensión en el cuello, esa que te avisa que algo no está bien, que algo no es normal. El tipo del tatuaje se adelantó un paso, solo uno, y escupió al suelo sin dejar de mirarme. No llevaba casco, no había moto, no tenían por qué estar ahí, y sin embargo ahí estaban. Me forcé a caminar, lento, mostrando la bolsa de comida, como si eso me hiciera menos amenaza. Intenté parecer tranquilo. ¿Qué onda?, dije, fingiendo indiferencia. ¿Se les ofrece algo? Ninguno contestó. El flaco sacó un cigarro y lo encendió. El más bajo se puso detrás de mi moto. Sentí que me rodeaban, sin moverse. Era como si solo su presencia bastara para cortarme el paso. «Es mía», dije, señalando la moto. «¿Seguro?», preguntó el chaparro, con esa voz burlona, seca. «No parece». Di un paso más, y ahí fue cuando lo vi. En la parte trasera, justo donde estaba mi caja de reparto, habían tallado algo. Una palabra con llave, recién hecha. «Págalo». Me detuve en seco. Yo no escribí eso. «No sé qué quieran, pero ya estuvo», dije, tratando de sonar firme. «No traigo nada, solo quiero irme». El flaco se agachó, puso una mano en el asiento y le dio una palmadita. «Está chida, ¿eh? Aunque está caliente». «¿Qué?». «Dije que está caliente», repitió, sin levantar la voz. No supe si se refería al motor o a otra cosa, pero en ese momento el otro sacó algo del bolsillo. No era un cuchillo, pero tampoco una pluma. Era largo, metálico, tal vez una varilla, una herramienta, no lo sé. No me esperé a averiguarlo. Me giré en seco y corrí. No fui hacia el Oxxo. No quería quedarme atrapado en una tienda sin salida. Crucé hacia la calle lateral, entre las bodegas. Las lámparas no servían bien y la oscuridad era casi total. Escuché pasos detrás de mí. No corrían, caminaban, pero lo hacían con calma, como si supieran que no tenía a dónde ir, como si esto ya lo hubieran hecho antes. Me metí entre dos muros grafiteados. Una puerta oxidada estaba entreabierta. La empujé con fuerza y entré. Era una especie de almacén abandonado. Olía a aceite, a cartón húmedo. Me escondí detrás de unos costales vacíos, respirando como si me fuera a reventar el pecho. Los escuché pasar frente a la puerta. «Se fue por acá», dijo uno. «Déjalo, ya volverá. La moto no se va a ir sola», contestó el otro. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez 10 minutos, tal vez 30. No tenía cómo saberlo. Mi teléfono estaba muerto. Cuando salí, el Oxxo ya estaba cerrado. La moto seguía ahí, intacta. Solo que ya no era mi moto. Me explico. Era igual. Mis calcas, mi caja, hasta el rayón que le hice con la baqueta de pollo un día que frené mal. Pero la placa estaba diferente. Los números no coincidían. El retrovisor derecho ya no tenía la cinta roja que yo le puse. La funda del asiento no estaba rasgada. Era mi moto, pero no. Como si alguien hubiera puesto una copia idéntica, una versión de fábrica, restaurada, pero sin alma, sin mi historia. Y entonces me di cuenta de algo aún más jodido. Mi llave no entraba. La moto estaba cerrada, cerrada como si jamás hubiera sido mía, como si nunca la hubiera tocado. Sentí un ruido detrás de mí. Los dos hombres estaban al otro lado de la calle, solo que ahora eran tres. El nuevo era más alto, vestía completamente de negro, no se le veía la cara, tenía algo en la mano. No distinguí si era una radio o un teléfono, pero parecía grabar. Dieron un paso hacia mí. Corrí. Esta vez no paré, ni siquiera intenté recuperar la moto. Crucé calles, me metí a colonias, pasé por callejones llenos de perros. Corrí hasta que las piernas me dolieron, hasta que vi luces conocidas, hasta que llegué a la base donde a veces me paro a descansar con otros repartidores. Uno de ellos, el Tadeo, me vio pálido y con la ropa empapada. «¿Qué te pasó, carnal?», me preguntó. «Me robaron la moto», le dije, aún jadeando. Tadeo hizo una mueca. «¿Dónde?». «En el Oxxo, el de la Gustavo Vaz, pasando la gasolinera». Se me quedó viendo, serio. Luego negó con la cabeza. «Carnal, ese Oxxo lo cerraron hace 3 semanas. Mataron a un repartidor ahí, por robarle la moto». «No», le dije, con la voz cortada. «Estaba abierto. Lo vi. Entré. Compré una torta». «No, güey. Lo clausuraron. Lo cerraron con cinta amarilla.
Hasta salió en las noticias. Lo apuñalaron aquí, se señaló el estómago. Y lo dejaron tirado junto a su moto. No era una moto del año, pero era suya. Me senté. No dije nada más esa noche. Al día siguiente, fui con la patrulla del municipio a ese punto. El Oxxo seguía ahí, pero estaba tapiado, cerrado con láminas, la fachada cubierta de grafitis, la luminaria rota y ni rastro de mi moto. Nadie supo decirme qué pasó. Nadie supo decirme qué querían esos tipos. Solo sé que esa noche me topé con algo que no debía ver y que desde entonces, cada vez que paso por ahí, veo una moto negra estacionada bajo la luz parpadeante. No sé si sea la mía, pero no me atrevo a acercarme. Hay días en los que uno debería quedarse en casa. Lo sentí desde que salí de la oficina, pero no quise hacer caso. Había trabajado horas extra en un despacho pequeño en la colonia Doctores, y lo único que quería era llegar a mi casa en Ecatepec, cenar algo sencillo y dormirme frente al ventilador. Nada más. Caminé hasta el eje central y tomé el metro. Línea B, como siempre, hasta Ciudad Azteca. Iba más lleno de lo normal, incluso para ser viernes por la noche. Ya eran cerca de las 10:30 cuando salí a la explanada del metro. Me encaminé hacia la base de combis que van rumbo a Jardines de Morelos. Ya me conocía el trayecto de memoria. Subirme, contar los billetes que me quedaban en la cartera, buscar un lugar cerca de la puerta por si se ponía feo el asunto. Ese día me tocó un lugar al fondo. Mala suerte, o tal vez destino. La combi arrancó. Iba llena, como de costumbre. Una señora con bolsas del mandado, dos chavos con uniforme de supermercado, una muchacha que no soltaba el celular y al menos otros 5 rostros que ya no recuerdo bien. Todos con esa expresión de resignación que traemos los que vivimos en el Estado de México. Ver hacia el piso, no hacer contacto visual y desear que todo salga bien. A la altura de la avenida central, pasando el puente de fierro, la combi frenó. Nada raro hasta ahí. Era una esquina donde solían subir pasajeros de último momento, pero esta vez no subió gente con mochilas o bolsas. Subieron 3 tipos encapuchados, vestidos de negro. Todo cambió en cuestión de segundos. Uno se plantó en la puerta y sacó una pistola. El segundo, desde la mitad de la unidad, empezó a gritar: "A ver, hijos de su madre, ya se la saben. Celulares, carteras, mochilas. No hagan pendejadas o los vuelo". La voz le temblaba. No sé si por la adrenalina o por la droga. El tercero ni habló, solo iba recogiendo las cosas. Yo no pude moverme al principio. Me quedé paralizado, como si mi cuerpo no me obedeciera. El que tenía la pistola apuntaba directamente hacia el pasillo central, girando de un lado a otro como si esperara resistencia. El que estaba junto a mí, el que recogía, se detuvo frente a mí y me extendió la mano. "Ándale, cabrón, no me hagas enojar". Le entregué mi celular. Era nuevo. Me lo había comprado con el aguinaldo. Lo vio rápido, sonrió y luego me quitó la mochila sin decir nada. Escuché que a la señora del mandado le jaló la bolsa con tanta fuerza que la tiró contra la ventana. Ella no gritó, solo se agarró del asiento y cerró los ojos. El chavo del uniforme quiso alegar algo, pero el de la pistola le pegó con la cacha en el hombro. El golpe sonó seco. Nadie se movió. La combi siguió andando mientras nos asaltaban. El chofer no decía nada, solo miraba hacia el frente, como si todo fuera parte de la rutina. Cuando terminaron de recoger todo, uno de ellos gritó: "Nadie se mueva hasta que contemos 10, hijos de la chingada. Y tú, chofer, no frenes hasta que te digamos". Y entonces bajaron. Fue en una calle oscura, sin nombre, de esas que parecen olvidadas por el gobierno. Ni una patrulla, ni un alma, solo una lámpara parpadeando a lo lejos y el eco de los pasos de esos cabrones alejándose. Contamos todos juntos: 1, 2, 3, hasta llegar al 10. La combi siguió avanzando. Nadie decía nada. La señora del mandado lloraba en silencio. El muchacho del uniforme se sobaba el hombro, con los ojos vidriosos. La muchacha del celular estaba en shock. Ni se movía. Yo, no sé cómo explicarlo. No fue solo miedo, fue otra cosa. Una mezcla de impotencia, rabia y algo parecido al asco. Pero no por ellos, los ladrones, sino por nosotros. Por la manera en la que aprendimos a vivir así, a seguir como si nada después de que alguien te apunta con un arma. Cuando por fin me bajé, ya cerca de mi casa, caminé con las manos en los bolsillos vacíos. Ni siquiera podía avisar a mi familia. No tenía celular, no tenía nada. Esa noche no dormí. Pensaba en la cara
cara del que recogía las cosas. No tenía más de 20 años. Y en el que traía la pistola, en su voz, en cómo le temblaban las manos. Pensé también en el chofer. ¿Estaba coludido o solo tenía tanto miedo como nosotros? Al día siguiente fui al Ministerio Público. Pérdida de tiempo. Nadie hizo nada. ¿Tiene placas de la unidad?, me preguntaron. Yo no las vi. ¿Quién las ve cuando te apuntan con un arma? Desde entonces ya no tomo la combi a esa hora. Prefiero caminar 20 cuadras más o pedirle a mi primo que me recoja. No es que ahora esté más seguro, es que ya no confío en nada, ni en la rutina, ni en los rostros, ni en esa falsa sensación de que ya todo pasó. Porque cuando la combi frena y suben 3 sujetos encapuchados, algo más que tus cosas se pierde. Se pierde la idea de que vas a llegar, se rompe algo adentro, y aunque sobrevivas, ya no eres el mismo. No me considero alguien paranoico. Nunca fui de los que piensan que los vecinos te espían o que hay cámaras escondidas en cada esquina. Vivo solo desde hace 5 años en un departamento de 2 recámaras, en un conjunto de edificios medianos, de esos que están entre Periférico y Lomas Verdes, como olvidados por el desarrollo, pero todavía funcionales. Trabajo desde casa, así que mi rutina es bastante estable. Despierto a las 8, desayuno, me conecto y paso el resto del día frente a la computadora. La mayor parte del tiempo ni siquiera me asomo a la ventana. Todo comenzó una mañana de lunes, justo después de la Semana Santa. Estaba preparándome un café cuando vi, por la rendija de la cortina, un auto estacionado frente al edificio. Un Honda Civic gris, modelo antiguo, de esos que ya no se ven mucho por aquí. No tenía placas visibles, o al menos no al frente. Lo raro no fue el coche, sino el hombre dentro, quieto, como esperando algo. Pensé que sería algún Uber esperando a alguien del edificio, pero el coche seguía ahí 1 hora después, y luego 2. Al asomarme más, vi que el tipo tenía una cámara en las manos. No era un celular, era una cámara profesional, de esas con lente largo. Tomaba fotos de mi edificio, eso era seguro. Incluso me pareció que una de las veces apuntaba directamente hacia mi ventana. Pensé en grabarlo con mi celular, pero algo me detuvo. Tal vez era una mezcla de incomodidad y curiosidad. Decidí solo observar. Alrededor de las 2 de la tarde, el hombre encendió el motor y se fue. No volví a pensar en él. Hasta el miércoles. Mismo auto, misma persona, mismo lugar. Otra vez con la cámara, otra vez sin moverse por horas. Intenté hacer contacto visual. Me paré frente a la ventana fingiendo que hablaba por teléfono, pero no reaccionó. Solo miraba por la lente, apuntando hacia el edificio. Ese día, salí a tirar la basura con la intención de acercarme, pero cuando estuve a mitad del estacionamiento, el Civic arrancó y se fue sin prisa, como si hubiera estado esperándome. Lo hablé con mis vecinos, especialmente con la señora Leti, que siempre está atenta a todo lo que pasa en el conjunto. Me dijo que ella también lo había visto. Siempre está tomando fotos al edificio A, me dijo. Yo pensé que era del municipio, o de esos que hacen avalúos. Ya ves que luego quieren tumbar todo y hacer torres. Pero nadie lo conocía. No era del condominio, no trabajaba con ninguna inmobiliaria. Nadie lo había visto bajarse del auto. Lo reportamos al administrador. Puso un aviso en el grupo de WhatsApp de los vecinos, diciendo que estuviéramos atentos, que no confrontáramos directamente a ningún extraño. Un vecino sugirió llamar a la patrulla si lo volvíamos a ver. Y claro, el tipo volvió. El viernes. Esta vez llegó más temprano. Yo ya no trabajaba ese día, así que desde las 9 de la mañana estaba en la sala, esperando. Cuando vi el Civic estacionarse, bajé corriendo. Salí por el acceso trasero y caminé hasta una esquina desde donde podía ver el coche sin ser visto. Estaba ahí, sentado, cámara en las manos. Pero esta vez había algo distinto. En el asiento trasero del coche, había un folder abierto, con lo que parecían fotos impresas. Me acerqué un poco más, con cuidado. No podía ver bien, pero juro que una de las fotos era mi puerta, no la del edificio, mi puerta. Regresé a mi departamento, cerré todas las ventanas y llamé al 551122, el número que tengo guardado de la patrulla local. Me dijeron que enviarían una unidad, pero pasaron 35 minutos y el Civic se fue antes de que llegaran. Empecé a tener problemas para dormir. Dejaba la luz de la cocina prendida, cerraba con doble seguro, me asomaba cada hora por las cortinas. Sabía que ese tipo no estaba ahí por casualidad, y lo peor era que ni siquiera sabía si era yo su objetivo.
El lunes siguiente, a las 6:30 de la tarde, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos. No estaba esperando a nadie. No había pedido comida. Me acerqué en silencio, conteniendo la respiración. Me asomé por la mirilla. Era él, sin gorra, sin lentes. Lo reconocí por la mandíbula afilada, por el suéter gris que usaba en el coche. Estaba parado frente a mi puerta, viendo directo a la mirilla, como si supiera que yo estaba del otro lado. No dijo nada, no tocó de nuevo, solo esperó, y luego se fue. Me encerré 3 días. Pedí comida por aplicación, pero dejaba propina en efectivo para que la dejaran en la puerta. No bajé al buzón, no salí a tirar la basura. Me la pasé frente al monitor, con una pestaña del navegador abierta en la página del fraccionamiento, buscando si alguien más había reportado lo mismo. Nada, silencio, hasta que encontré algo. Un hilo en Twitter de una cuenta local mencionaba avistamientos de un tipo con cámara en distintas unidades habitacionales del Estado de México. Satélite, Tlalnepantla, Cuautitlán. Todos mencionaban lo mismo. Auto gris, sin placas, fotografiando departamentos específicos. Uno de los tweets tenía una imagen ampliada de la cámara del sujeto. Y lo que me heló fue que en el reflejo del lente se alcanzaba a ver una ventana abierta. La mía. No tuve otra opción. Instalé cámaras en mi puerta y en la ventana de la sala. Pedí ayuda a un primo que trabaja en sistemas y configuró todo para que me notificara si detectaba movimiento. 4 días después, a las 3 de la mañana, sonó la alerta. El Civic estaba ahí, con las luces apagadas. Pero esta vez no estaba solo. En la grabación, se ve cómo el tipo baja del coche y camina hacia el edificio. No se detiene en la entrada, no se va hacia ningún buzón. Se va directo hacia la parte trasera del edificio, hacia el acceso de servicio, donde está la escalera. Sube al segundo piso, mi piso. La cámara de la puerta lo capta. Se queda ahí, parado, frente a mi puerta. Mira el visor, mete la mano en la bolsa, saca algo, un sobre. Lo desliza por debajo y se va. Cuando lo encontré temblaba, no quería tocarlo. Era un sobre blanco sin remitente. Dentro había una sola hoja, una foto impresa. Era yo, dormido, en mi cama. La imagen fue tomada desde afuera, a través de la ventana del cuarto. Mi ventana. Levanté la cabeza. Fui directo al closet, tomé la mochila, el cargador, la laptop, la identificación y salí del departamento sin apagar las luces. No he vuelto. Hoy estoy escribiendo esto desde la casa de mi hermana, en Querétaro. La policía tomó la denuncia, pero no tienen nada. Ni placas, ni rostro claro, ni motivo aparente. Dicen que no hay señales de intento de robo, que podría ser un acosador, un enfermo o alguien haciendo una broma. Pero yo sé que no era una broma. El hombre sigue allá afuera. Tal vez hoy esté en otra unidad, con su cámara apuntando a otra ventana. Tal vez ya tiene otra foto en sus manos. Y no sé por qué eligió mi casa, no sé qué buscaba, pero sé que volverá a hacerlo. Y si un día ves un coche gris estacionado frente a tu edificio, con un hombre quieto en el asiento del conductor, mirando por una cámara, no te le acerques. Ya te está mirando. Vivo en Ecatepec. Sí, ese Ecatepec del que siempre hablan en las noticias. Y aunque uno termina acostumbrándose a los balazos lejanos y a los rumores de levantones, esa noche aprendí que nunca hay que confiarse. Uno cree que ya lo ha visto todo, hasta que algo te muestra que el horror puede estar más cerca de lo que imaginas. Trabajo en un call center, de esos que te exprimen con jornadas de 10 horas. Salgo tarde, cansado, y casi siempre regreso en combi desde la avenida central. Esa noche, como otras tantas, salí pasadas las 10. Caminé hacia la parada que está frente al Soriana de Plaza Aragón. Había muy poca gente en la calle, lo normal para esa hora. El viento arrastraba basura sobre el pavimento, y los postes titilaban, como si también ellos tuvieran sueño. Pasó una combi que no me quedaba y la dejé ir. Vi otra aproximarse, pero iba llena. Me resigné a esperar un poco más. Fue entonces cuando escuché el ruido del motor. No era una patrulla ni un auto común. Era una camioneta vieja, negra, con vidrios polarizados, que se movía despacio, casi arrastrándose, como si buscara algo. No me alarmé. En esta zona todo mundo tiene una camioneta así. Pensé que era alguien esperando a su esposa o buscando lugar para estacionarse. Pero la forma en que se detuvo, justo frente a mí, me pareció extraña. El motor seguía encendido. Nadie bajó. No se abrió ninguna puerta. Solo se quedó ahí, roncando con ese sonido grave que hacen los vehículos antiguos. Yo fingí no verla. Me volteé.
como buscando algo en mi mochila, pero el rabillo del ojo me decía que alguien adentro me estaba mirando. Con una calma forzada, empecé a caminar en dirección opuesta, como si me hubiera equivocado de parada. La camioneta no se movió al principio. Pensé que me había equivocado, que solo era mi paranoia, pero a los pocos segundos, escuché cómo empezó a avanzar. Despacio, como siguiéndome. No corrí, aún no. Quería convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Aceleré el paso, metiéndome por una calle lateral, una que suelo usar como atajo cuando quiero evitar los baches de la avenida principal. Ahí no hay mucha luz, apenas 1 o 2 postes que parpadean. La camioneta dobló la misma esquina. Ahí fue cuando supe que no era una coincidencia. Sentí cómo se me helaba la sangre. Pensé en sacar el celular, pero lo traía descargado. Mi único recurso era la mochila con mi uniforme y una carpeta de reportes que no me iba a servir para defenderme. Decidí caminar rápido hasta una caseta de policía que está como a 2 cuadras, sobre la calle Vicente Guerrero. Era una caseta abandonada, claro, como casi todas en el municipio, pero me pareció que podía usarla para esconderme. La camioneta seguía detrás de mí, despacio, sin luces altas. Apenas se escuchaban las ruedas arrastrándose sobre el asfalto. Entonces se adelantó y se detuvo otra vez, esta vez más adelante, como si supiera hacia dónde iba, como si intentara encerrarme. Ahí me entró el verdadero pánico. Me metí entre 2 casas por un pasillo sin pavimentar. Había llovido la tarde anterior y el terreno estaba lodoso. Me resbalé, pero seguí corriendo. Escuché cómo se abría una puerta metálica. No vi quién bajaba. Solo oí pasos apresurados. Varios, al menos 2 personas. Empecé a zigzaguear entre los callejones, tratando de recordar una salida. Las casas eran iguales, de 2 pisos, con rejas oxidadas y tanques de gas sobre los techos. Entonces los vi. 2 tipos salieron de entre las sombras. Uno era alto, llevaba gorra y cubrebocas. El otro tenía una sudadera negra con capucha. No dijeron nada, solo caminaron hacia mí, confiados, como si supieran que no tenía escapatoria. Yo me eché a correr por instinto. No grité. Nadie iba a salir por mí. A esa hora, todos los vecinos están encerrados con doble cerradura y hasta las cortinas bajadas. Aquí nadie mete las narices en lo que no le importa. Si hay balazos, se hacen los dormidos. Corrí hasta que las piernas me dolieron, pero ellos me seguían. No corriendo, sino caminando rápido, como si supieran que yo me iba a cansar primero. Me metí por un callejón aún más estrecho, donde la basura se amontonaba y un perro flaco me ladró desde el interior de un portón. Las luces de la calle apenas iluminaban el lugar. Entonces vi una reja abierta. Era un taller mecánico, cerrado por la noche, pero alguien había dejado el candado sin asegurar. Me metí y me escondí detrás de una camioneta desvencijada. Respiraba con fuerza. Pensé que me iban a oír. Los pasos se detuvieron. Ya se metió, güey. Está aquí, dijo una voz seca, muy cerca. Tranquilo, lo vamos a sacar, respondió el otro. Cerré los ojos y recé sin palabras. Me dije que si salía de esta, iba a dejar ese trabajo, iba a mudarme, lo que fuera. Escuché cómo caminaban por el taller, pateando latas, moviendo cosas. Uno de ellos se asomó por donde yo estaba, pero no me vio. Justo cuando pensé que me iban a encontrar, se escuchó el ruido de una moto acercándose. Ellos se quedaron quietos. Luego uno de ellos murmuró: Ya, vámonos, ya nos vieron. Se fueron. Escuché cómo corrían de regreso a la calle y la camioneta arrancaba, esta vez a toda velocidad. Esperé varios minutos antes de moverme. Cuando por fin me atreví a salir, la moto ya no estaba. Solo el silencio del barrio y las luces parpadeantes que no alumbran nada. Caminé de regreso por otro rumbo, evitando todas las calles principales. Me tomé casi 1 hora para llegar a casa. Cerré la puerta con seguro, puse la estufa frente a la entrada y me quedé despierto hasta que amaneció. No fui a trabajar al día siguiente, ni al otro. Pedí la renuncia, me inventé un problema familiar y no regresé más al call center. Días después, escuché un rumor. Decían que una camioneta negra estaba levantando gente en la zona, que no era cualquier banda, que operaban con lista, que ya sabían a quiénes iban a buscar. Uno de mis vecinos, que trabaja en transporte público, dijo que una vez los vio. Se bajaron con rifles cortos en una calle de San Cristóbal y se llevaron a un chavo de 20 y pico. Nadie volvió a verlo. A mí no me levantaron esa noche, pero vi la cara del tipo de la gorra cuando pasó cerca. Tenía una cicatriz en la ceja derecha.
nunca lo voy a olvidar. Lo vi en una publicación en redes una semana después. Decían que era parte de un grupo que opera entre Chiconautla y Jardines de Morelos, que lo habían soltado por falta de pruebas. Desde entonces, no camino solo por la noche, no espero combis en esquinas solas. Y si veo una camioneta negra ralentizar junto a mí, no me quedo a ver qué quiere, porque a veces el infierno no tiene cuernos ni olor a azufre. A veces solo suena como una llanta vieja deslizándose en la noche y se detiene justo a tu lado. Yo no soy de por allá, pero ya llevo años viviendo en el Estado de México. Llegué por chamba, como muchos, y terminé quedándome. Vivía en una vecindad cerca del centro de Ecatepec, en una colonia de esas que parecen tranquilas de día, pero que en la noche sacan su verdadera cara. Trabajo como técnico de refrigeración, y aunque la mayoría de mis servicios son en casas y negocios pequeños, a veces me toca andar por zonas que no están en el mapa de nadie decente. Ese viernes, uno de los últimos de octubre, tuve un llamado de emergencia justo cuando ya me iba a dormir. Era un cliente de confianza, un señor que tiene una purificadora en San Cristóbal. Me ofreció el doble si iba esa misma noche, porque según él, si no arreglaba su máquina de hielo, al día siguiente perdía ventas. Yo ya estaba en shorts y chanclas, pero la renta no se paga sola, así que me vestí, armé mi mochila y salí en mi moto con la idea de volver en una hora. Todo fue normal al principio. Llegué, revisé, le cambié una pieza al compresor y mientras probábamos el sistema me ofreció un café en un vaso de unicel. Me pagó en efectivo, me agradeció y se metió a su local. Eran como las 11 de la noche cuando me subí a la moto y tomé rumbo a mi casa. Como en la zona estaban arreglando la calle principal, usé una ruta alterna por unas callejuelas que ya conocía. La calle estaba medio alumbrada, con postes de luz que más bien daban lástima, y un par de perros callejeros hurgando en bolsas de basura. Sentía el aire frío, pero dentro de todo, me sentía seguro. Al final de la calle vi un callejón que servía de atajo, uno de esos pasos angostos entre muros grafiteados y sin banquetas, pero que yo ya había usado varias veces. Me metí al callejón con la moto encendida. Apenas alcancé a recorrer unos 5 metros cuando vi algo que me hizo frenar. Había 4 hombres bloqueando la salida del callejón. No se movían, no hablaban, ni siquiera volteaban a verme. Solo estaban parados ahí, como postes humanos. Tenían chamarras oscuras, algunos con gorras, uno con capucha. Ninguno decía nada. Instintivamente frené. Puse un pie en el suelo. Mi corazón empezó a latirme más rápido. Me giré un poco para ver si podía dar vuelta y regresar por donde entré, pero otro hombre estaba parado detrás de mí. No lo había escuchado, no lo había visto llegar, ni un paso, nada. No traía casco, así que pude ver bien su cara. Tenía la mirada clavada en mí, sin expresión. En su mano derecha colgaba una cadena metálica, de esas gruesas, que se usan para asegurar portones. ¿Todo bien, carnal?, alcancé a decir con voz medio temblorosa. El tipo no respondió. Dio un paso al frente, y ahí lo entendí. No era un asalto común, esto era algo diferente, algo planeado. Mi mente empezó a buscar salidas. Apagué el motor, fingiendo que tenía una falla. Bajé de la moto lentamente, dejando que el motor se apagara con su último rugido. Uno de los tipos del frente dio un paso más al frente, el del fondo también. Ahora yo estaba justo en medio, no traía nada de valor. Una mochila con herramientas, el celular, mi cartera con unos 300 pesos y un IFE viejo. ¿Quieren la moto?, pregunté, esta vez más directo, con las palmas hacia arriba. Llévensela, no hay bronca. Nadie respondió, no pedían nada, solo me veían. Yo sabía que gritar era inútil, nadie sale por esos rumbos a esas horas. Las casas estaban cerradas como búnkeres y los pocos perros que ladraban ya se habían callado. Entonces el tipo de la cadena se acercó más, ya estaba a menos de 2 metros. Lo vi levantar la mano lentamente, dejando que la cadena cayera con ese sonido metálico que parece un zumbido en el aire. Y corrí. Corrí como nunca en mi vida, dejando la moto, la mochila, todo. Me metí entre 2 muros grafiteados que apenas dejaban espacio para pasar. Me raspé con un clavo oxidado y choqué con un bote de basura, pero seguí. Escuché pasos detrás de mí, pesados, decididos. No corrían, caminaban como si supieran que no tenía a dónde ir. Di vuelta por un pasillo angosto y salí a otra calle, más amplia, pero igual de vacía.
Toqué la primera puerta, nadie abrió, la segunda, tampoco, y luego escuché un silbido, largo, inconfundible, era una señal. Los 5 sabían lo que hacían, estaban organizados, no era un robo, era cacería. Me metí al patio de una casa que tenía la reja abierta, crucé un jardín pequeño, salté un muro bajo, caí en otro patio, sentía el corazón en la garganta. Oía mis propios pasos, mi propia respiración como si fueran gritos. No sabía si me seguían o no, hasta que los vi. En el fondo del segundo patio, otro hombre, diferente, no era de los primeros, era otro más. Estaba de pie junto a un tanque de gas, fumando. Me vio con sorpresa, como si yo fuera el intruso, y lo era, pero en sus ojos no vi amenaza, vi confusión. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Por favor, le grité. Me están siguiendo. Unos tipos. Me querían. No sé qué querían. Se me quebró la voz. El hombre apagó su cigarro contra el tanque de gas sin pensarlo 2 veces y me hizo pasar rápido. Métete, por la cocina, rápido. Entré corriendo. La casa olía a grasa, a ropa sucia, pero era un refugio. El hombre cerró la puerta con traba y se asomó por la cortina. No veo a nadie, dijo. Pero no es raro, esos cabrones no hacen ruido. ¿Quiénes son?, pregunté, aún temblando. A veces se ponen ahí, me respondió. Ese callejón tiene fama. No es la primera vez que alguien lo cuenta. Me senté en una silla de plástico, sintiendo las piernas flaquear. ¿Por qué lo hacen? ¿Asaltan? ¿Secuestran? El hombre se quedó en silencio unos segundos, viendo por la ventana. A veces asaltan, a veces solo golpean, a veces desapareces. No supe qué contestar. El hombre me ofreció un vaso con agua y me dejó quedarme un rato, hasta que fuera seguro salir. A las 12:30 me acompañó hasta una avenida donde pasaban combis, y desde ahí pude pedir ayuda a un amigo para ir por mi moto. Volvimos juntos al callejón. Estaba vacío. La moto seguía ahí, tirada de lado, con un espejo roto, la mochila abierta. No se llevaron nada, ni un peso, ni una herramienta. Solo dejaron su presencia flotando en el aire como una advertencia muda. Desde esa noche, evito callejones, no por superstición, sino porque aprendí que hay cosas peores que un ladrón con necesidad. Hay tipos que no quieren dinero, no quieren objetos, solo quieren verte correr, verte suplicar, verte atrapado. Y lo más terrible es que lo hacen donde nadie ve, donde el silencio es su aliado, donde la calle parece olvidada por todos, donde un paso en falso puede ser el último, y nadie, absolutamente nadie, hará nada, porque esa es su calle, ese es su territorio, y tú solo eres un error que se metió donde no debía. Mi nombre es Iván y crecí en Nesa, en el Estado de México, un lugar donde uno aprende desde chico que hay que estar siempre alerta, no por miedo, sino por respeto, a la calle, a la gente, a los silencios. Llevo más de 10 años como operador de una empresa de reparto de maquinaria ligera. No es el trabajo más glamoroso del mundo, pero me da lo suficiente para pagar la renta y tener para mis hijos los fines de semana. Trabajo mucho en zonas industriales, sobre todo por Ecatepec, Tultitlán, Vallejo, lugares donde los límites entre lo legal y lo que no lo es se difuminan con facilidad. Todo comenzó un martes por la tarde, uno de esos días de calor pegajoso, cuando el tráfico en periférico parece una maldición bíblica. Me habían pedido entregar un generador portátil en una nave industrial cerca de lechería. Ya era tarde, casi las 6, y el sol pegaba duro en el parabrisas. Me urgía terminar y regresar a casa. Mi hija menor tenía festival al día siguiente y prometí estar temprano. Tomé una ruta alterna para evitar la autopista. Entré por una calle estrecha que conecta con una avenida más grande hacia el parque industrial. No llevaba más de 3 cuadras cuando una patrulla me rebasó y se me cerró. No venía a exceso de velocidad, no traía música alta y mis papeles estaban en regla. Pero ya he vivido en este país el tiempo suficiente como para saber que eso no siempre importa. Bajó un policía robusto, con lentes oscuros que no se quitó en ningún momento. El otro, el que se quedó en la patrulla, no se movió ni un centímetro. ¿A dónde vas con esa chulada?, me dijo, señalando la caja del generador. Entrega en Parque Industrial, aquí a 5 minutos, respondí, intentando no sonar nervioso.
Me pidió mis papeles y se los entregué sin problema. Los revisó despacio, como si buscara algo fuera de lugar. Me preguntó si la unidad era mía, si trabajaba para alguna empresa, si llevaba algo más que la maquinaria. Sus preguntas no eran casuales, y lo supe desde la segunda. Mira, joven, te voy a ser bien sincero, me dijo, dejando caer los documentos sobre el asiento del copiloto. Nos reportaron un robo de equipo como este, mismito al que traes, y te pareces al sospechoso. Me le quedé viendo sin decir nada. Sabía a dónde iba eso. Pero no soy mala onda, carnal. No quiero hacerte la vida pesada. Mira, si tú quieres, esto se arregla fácil. Una cooperacha para el refresco, y seguimos cada quien su camino. Pero si no, pues... Hizo una pausa, como si estuviera pensándolo. Tengo que llevarte a checar al Ministerio Público, por protocolo. No respondí de inmediato. No me sorprendía. Había escuchado de esto 1000 veces, incluso me había pasado antes. Pero algo en su tono, en la forma tan tranquila y firme con la que me lo decía, me encendió una alarma interna. ¿Cuánto es el refresco?, pregunté, ya con resignación. Me pidió 2.500 pesos, dinero que no traía conmigo. Saqué mi cartera y le mostré que apenas tenía 600. Pues vas a tener que conseguir el resto. Si quieres, aquí te acompaño al cajero. Quería negarme, decirle que no tenía más, que llamara a su supuesto Ministerio Público y me llevara si quería. Pero no era tan simple. Estaba solo, en una calle semivacía, con una patrulla bloqueándome el paso y un tipo armado esperándome a que obedeciera. Me tragué el coraje, apagué el motor y accedí. Me dijo que lo siguiera a pie. Caminamos 3 calles, hasta una tienda Electra con cajero. Tú entra, yo te espero afuera, me dijo. Lo decía como si fuera mi cuate, como si me estuviera haciendo un favor. Saqué lo que pude. La tarjeta tenía poco más de 1000. No me alcanzaba. Regresé con él, esperando lo peor. ¿Neta? ¿1700? Mira, yo no me voy a meter en problemas por ti, carnal. ¿Y si resulta que sí eres el ladrón y yo te dejo ir? Número. Mira, vamos a hacer esto. Me das lo que traes y me firmas un papel como constancia de que no hubo bronca. Para cubrirme yo, ya sabes. Le di el dinero, me sacó una libreta y me dictó una especie de recibo, que yo, fulano de tal, aceptaba que no había delito que perseguir y que había sido una revisión de rutina. No sabía si era una broma o una burla. Firmé. Me devolvió mis papeles y se subió a la patrulla. Sin más, arrancaron y se fueron. Me quedé ahí, en la banqueta, viendo cómo las luces traseras se perdían en la avenida. Me temblaban las manos, no por el dinero, era el sentimiento de haber sido vulnerado de forma tan descarada, tan impune. No había manera de denunciar sin exponerme. ¿Qué pruebas tenía? ¿Un papel sin validez firmado bajo presión? ¿El recuerdo de un rostro que no alcancé a ver completo por los lentes oscuros? Regresé al camión, me senté un momento antes de encenderlo. Respiré hondo, conté hasta 10. Quería llorar, pero no de tristeza. Era rabia, impotencia, de saber que esto le pasa a muchos todos los días. De saber que había hecho todo bien y aún así me habían jodido. Entregué la maquinaria como si nada. Nadie supo lo que pasó. Esa noche no cené, ni le conté a nadie en casa. Pero al día siguiente, llegué más temprano al trabajo. Pedí hablar con el encargado de seguridad de la empresa. Le conté todo, sin omitir nada. No lo hice por mí, lo hice porque pensé, ¿y si la siguiente vez sí se llevan a alguien? ¿Y si no es dinero lo que quieren? Iniciamos un protocolo. A partir de entonces, los operadores ya no viajan solos por ciertas rutas. Se instalaron cámaras en los vehículos y, al menos dentro de lo posible, intentamos blindarnos del tipo de miedo que no viene de los criminales, sino de los que deberían protegernos. No volví a ver al oficial de los lentes, pero cada vez que paso por esa calle, no puedo evitar mirar 2 veces por el retrovisor y pensar que antes creía que lo más peligroso en la carretera eran los baches. Mi nombre es Rodrigo y esto me pasó hace un par de años. Una noche de esas que parecen normales hasta que se tuercen sin previo aviso. Eran casi las 10 cuando salí del trabajo, un turno doble en una farmacia de linda vista. Estaba agotado, con los pies molidos y la mente apagada. Solo quería llegar a mi casa en Ecatepec. Como todos los días, caminé hasta el Metro Deportivo 18 de marzo y de ahí tomé la línea B rumbo a Ciudad Azteca. Ese tramo siempre se me ha hecho incómodo.
No sé si es por las luces intermitentes del vagón o por el ambiente espeso que se siente después de las 9, pero esa línea tiene algo que te pone tenso. El vagón iba semivacío. Me senté, puse los audífonos y cerré los ojos por unos minutos. Me desperté en Nezahualcóyotl, faltando solo 4 estaciones para mi destino. Cuando llegamos a Metro Impulsora, varios pasajeros bajamos. Subí las escaleras eléctricas y, como siempre, ya pensaba en los taquitos de suadero que suelo comprar en un puesto afuera. Pero en cuanto puse un pie fuera de la estación, noté algo raro. No había taqueros, no había puestos. Ni siquiera los taxistas de sitio estaban. El acceso, normalmente lleno de ambulantes, estaba completamente despejado. Solo unas patrullas estacionadas y unos conos naranjas delimitando la banqueta. Una parte de mí pensó que se trataba de un operativo del gobierno para desalojar el comercio informal, pero lo que vi me hizo parar en seco. En la salida principal del metro, justo donde comienza la calle central, había al menos 7 hombres armados. No eran policías, tampoco eran militares. Llevaban ropa táctica sin insignias, botas negras y pasamontañas. 2 de ellos tenían rifles largos, y los demás, pistolas cortas. Estaban revisando las mochilas de todos los que salían. No era una revisión superficial. Abrían todo, preguntaban cosas, revisaban celulares, carteras, todo. A algunos les ordenaban quitarse la chamarra o los zapatos. Me metí las manos a los bolsillos. Llevaba mi mochila de siempre, con mi uniforme arrugado, una botella de agua vacía, un cargador y unos chicles. Nada raro, pero la forma en que actuaban me dejó helado. No gritaban, no se movían con prisa, se tomaban su tiempo con cada persona. Parecía algo personal. La gente que ya había salido no regresaba. Los que estaban cerca, como yo, dudábamos en avanzar. Vi a un chavo de unos 20 años detenerse justo en las escaleras y sacar su celular, supongo que para grabar o tomar foto. No alcanzó a hacerlo. Uno de los hombres le gritó algo y le apuntó directo al pecho. El chavo levantó las manos y uno del grupo fue hasta él. Le arrebató el celular y lo obligó a tirarse al piso. La gente se quedó inmóvil. Algunos, como yo, retrocedimos hacia adentro del metro. Otros avanzaron, como resignados. Yo no podía moverme. No entendía qué estaba pasando. Un señor de bigote, con traje mal planchado y portafolio, intentó hablar con uno de ellos. Disculpen, ¿qué autoridad los respalda? El hombre armado ni siquiera contestó. Otro le dio una cachetada y le arrebató el portafolio. Le revisaron todo. Lo dejaron con la corbata deshecha y sin su celular. Sentí un nudo en la garganta. Quise marcar a alguien, pero no había señal. El metro bloquea casi todo cuando estás cerca de las instalaciones subterráneas. Quise regresar al andén, pero la reja ya estaba cerrada. Me quedé atrapado en ese pasillo, entre la estación cerrada y la salida bloqueada. Fue entonces cuando me vio uno de ellos. Me apuntó con el dedo y le dijo algo al que estaba junto a él. Este asintió y caminó hacia mí, despacio. Me giré de inmediato y traté de subir por otra salida, una lateral que da a la calle norte. Apenas doblé la esquina, me encontré con 2 más. No estaban apuntando, pero sus miradas eran como cuchillos. A ver, joven, mochila. ¡La mochila!, gritó uno de ellos. La abrí con manos temblorosas. Me pidieron que sacara todo. Les mostré lo que traía. No me dijeron nada. Solo me miraban como si esperaran que algo más apareciera. ¿A qué te dedicas? Trabajo en una farmacia. En Lindavista, respondí, con la voz seca. ¿Y por qué traes esto?, dijo uno, sacando una libreta vieja que tenía apuntes médicos. Son cosas del trabajo, nombres de medicamentos, turnos. El que parecía estar al mando se acercó, tomó la libreta, la hojeó y luego me miró directamente. ¿Tú conoces a alguien que se llame Emilio Navarro? Negué con la cabeza. No tenía ni idea de quién era. ¿Estás seguro? ¿No has tenido contacto con alguien de ese nombre? No, se lo juro. ¿Tienes cuenta de Facebook, Instagram? Sí, pero casi no las uso. Me arrebató el celular, lo desbloqueé con la cara. Revisó mensajes, llamadas, fotos. Estuve a punto de vomitar del nervio. Luego se alejó, habló por radio y esperó respuesta. 1 minuto después, me lo devolvió. «Te puedes ir», dijo, seco. Caminé sin mirar atrás, sintiendo que en cualquier momento me iba a disparar. Ya en la calle, me fui directo a la avenida para buscar un taxi. Caminé 2 cuadras sin ver a nadie, ni coches, ni tiendas abiertas, ni voces.
Todo estaba apagado. En una esquina, un señor salía de una miscelánea y me miró raro. Le pregunté si había visto a los hombres armados del metro. No, joven. ¿Cómo cree? Aquí no ha pasado nada. No se ve ni un alma. ¿Qué vio? Le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Aquí ha habido cosas raras desde hace meses, me dijo al final. No le cuente eso a nadie. Mejor váyase a su casa y olvídelo. Así es más seguro. Esa noche llegué a casa sudando, con los nervios destrozados. Mi mamá me preguntó qué me pasaba, pero no le conté. No sabía cómo explicarlo. Al día siguiente, busqué en redes, en noticias, en cualquier lado. Nada. Ni un solo reporte, ni una queja, ni una publicación. Como si nada hubiera pasado. Pero yo lo vi. Yo estuve ahí. Desde entonces, dejé de usar esa salida del metro. Cuando me toca regresar tarde, mejor me bajo en Río de los Remedios y camino más. Es más largo, pero más seguro. Porque una cosa entendí esa noche. Cuando hay hombres armados revisando mochilas, y no son policías ni soldados, lo mejor que puedes hacer es no hacer preguntas, y no mirar atrás. Nunca me había pasado algo así. En mis 29 años, he vivido cosas feas, como todos, robos, sustos, amenazas, pero nada como aquella noche. Era jueves, pasaban de las 10:30 cuando salí del trabajo. Vivo en Ecatepec, en Jardines de Morelos, y trabajo en una pizzería en Coacalco, sobre López Portillo. No es mucha distancia, pero ya a esa hora el ambiente cambia. Tomé el Mejibus en Coacalco Berriozábal, como siempre, con mi mochila colgada al hombro y los audífonos puestos, aunque sin música. Solo los uso para que la gente no me moleste. El vagón iba medio vacío. Bajé en Hospital, y de ahí me tocaba caminar unas 6 cuadras hasta mi casa. Conocía bien la ruta. 2 calles comerciales, luego un parque oscuro que se cruza por la mitad, y de ahí unas privadas tranquilas. Nunca me había pasado nada, pero ese día el aire estaba raro. Un silencio espeso, como si el mundo se hubiera puesto en pausa. Pasé frente a una miscelánea cerrada, las cortinas metálicas bajadas, un letrero de abierto mañana a las 7, y ni un alma alrededor. El único sonido era el de mis pasos. Me crucé hacia la banqueta del parque, donde hay unas canchas con gradas cubiertas de graffiti. Ahí fue cuando los vi. 2 hombres. No me vieron primero. Estaban parados junto a una banca, medio ocultos por los arbustos. Se notaba que no estaban esperando el transporte ni pasando el rato. Uno tenía una sudadera negra con el gorro puesto. El otro llevaba una gorra roja y estaba fumando. No se movían, solo hablaban bajo. Apenas los escuchaba, pero en cuanto pasé a unos 5 metros, oí clarito lo que dijeron. ¿Y si tú te quedas con la mochila y yo con el cel?, dijo uno. No, mejor al revés, que esa madre trae laptop, respondió el otro. Me paralicé. Fue automático. Fingí que no los había escuchado, que no los había visto, que solo era un transeúnte más. Seguí caminando con el mismo ritmo, pero cada paso me costaba. Sentía que las piernas se me volvían de concreto. No volteé, no aceleré, solo recé en silencio para que no hicieran nada. Escuché como uno de ellos empezó a caminar tras de mí. No sé cómo no salí corriendo. Quizás porque sentí que si lo hacía, me alcanzaban. Tenía 2 cuadras para llegar a la privada donde está mi casa. Todo oscuro, ni un coche pasando, ni un perro ladrando. Lo único que tenía era mi instinto diciéndome que si llegaban a alcanzarme, no se iban a conformar con robarme. Metí la mano al bolsillo del pantalón, saqué las llaves y apreté una de ellas entre los dedos, como un cuchillo improvisado. La otra mano en la correa de la mochila. Escuché pasos, luego silencio, luego de nuevo pasos, cortos, contenidos, como si me cazaran. Doblando la esquina hacia la privada, vi una oportunidad. Una casa con una entrada iluminada y una reja de malla. Una señora, tal vez de unos 50, estaba sacando la basura. Me le acerqué rápido. Buenas noches, le dije, con voz normal, como si nos conociéramos. Buenas noches, joven, respondió, medio confundida. ¿Me da chance de hacer una llamada desde aquí? Hay 2 tipos que creo me quieren asaltar, le dije, sin rodeos. Ella me miró, dudando por un segundo. Luego asintió y me hizo pasar junto a la reja. No entré a su casa ni nada, solo me quedé parado al lado de su puerta, bajo la luz del foco ahorrador. Mi corazón latía como loco. Volteé. Los 2 tipos venían doblando la esquina. Cuando me vieron parado ahí, junto a esa casa, con alguien que evidentemente estaba despierta, se detuvieron. Uno dijo algo al otro, no lo escuché.
Solo vi cómo se daban la vuelta y regresaban hacia el parque. No me moví, ni un centímetro. La señora me ofreció agua. Le dije que no, que gracias. Solo me quedé ahí unos minutos, esperando que se me bajara el susto. No es la primera vez que se paran ahí, ¿eh? Me dijo. Ya han asaltado a varios por este rumbo. Asentí. No podía ni hablar. Cuando me sentí listo, le di las gracias y seguí mi camino. Caminé rápido, pero no corriendo. Llegué a casa, cerré la puerta con llave y no prendí ni la tele. Solo me senté en la sala. 10 minutos después, el sudor frío me bajó por la espalda. Era como si mi cuerpo apenas entendiera el peligro que había pasado. Al día siguiente, no fui a trabajar. No tenía cabeza para eso. Revisé mi mochila y pensé en lo que dijeron. Esa madre trae laptop. ¿Cómo sabían? Mi mochila no era especial. Una mochila negra cualquiera, de esas que ves en cualquier chavo en la calle. No tenía logos, ni se veía llena. La laptop era del trabajo, una Dell vieja, ni siquiera costosa, pero lo sabían. Y no solo eso, uno de ellos hablaba de quedarse con mi celular, aunque nunca lo saqué. ¿Me estaban siguiendo? Pasé el resto del día repasando cada detalle. Volví al parque en la tarde, me senté en la banca de enfrente, observé a los que pasaban. Vi a una pareja discutir, vi a unos niños en bicicleta, pero no vi a ellos. Fui a la comandancia que está por San Cristóbal. Puse una denuncia preventiva, aunque el policía me dijo que no podían hacer nada si no me robaron nada. Solo esté al pendiente, joven, me dijo, como si eso sirviera de algo. A la semana siguiente, cambié mi ruta. Empecé a pagar taxi desde la estación del Mejibus hasta mi casa. Me costaba, sí, pero me sentía más seguro. Por un tiempo, todo estuvo bien. Hasta que una noche, saliendo del Oxxo, a solo 2 cuadras de mi casa, vi al de la gorra roja. Estaba parado afuera de un taller mecánico cerrado, como si estuviera esperando algo. Volteó, me vio, sonrió y me saludó con la cabeza. Ese saludo fue lo peor. No era una amenaza directa, no era un insulto, no era un gesto hostil. Era solo un gesto de, te vi, sé quién eres, y tú sabes quién soy yo. Volví a casa corriendo. Esa misma noche decidí hablar con un amigo que trabaja de noche como policía auxiliar. Le conté todo. Me dijo que no era la primera vez que escuchaba algo así. Esos tipos no siempre buscan robar al azar. A veces observan, siguen, se quedan con tu cara, tus horarios, hasta tus costumbres. Si te saludó es porque ya te tiene ubicado, me dijo. A los 2 días cambié mi mochila, compré una más chica, ya no cargo laptop. Mi celular lo llevo oculto, sin audífonos. Siempre camino por avenidas grandes, y si puedo, pago taxi. No he vuelto a verlos, pero cada vez que cruzo por la zona, siento que hay ojos siguiéndome. A veces creo ver una gorra roja entre la gente, a veces no. Nunca me robaron, nunca me tocaron, pero algo en mi vida cambió para siempre desde aquella noche. No fue el susto, fue el saber que hay gente que te ve sin que tú los veas, y que a veces deciden si te vas caminando a tu casa o no.